La poesía es un género literario escrito en verso o prosa, que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Se vale de recursos poéticos que expanden las fronteras del lenguaje. En Ecuador se caracteriza por sus rasgos generales, por su tinte costumbrista y por estar ligada a sucesos nacionales. La narración gira en torno a la vida y las problemáticas de los ciudadanos. Ecuador, por supuesto, que cuenta con una gran cantidad y calidad de poetas. Sin embargo, no son muchos los que afirman que la poesía ecuatoriana es muy poco conocida fuera de sus fronteras, por la escasez de difusión y la falta de antología. En la época colonial, al igual que en el resto de la región, la poesía tenía un enfoque más religioso y era usualmente dedicada a personas de la nobleza. Juan Bautista Aguirre y Jacinto de Evia eran dos personajes ecuatorianos reconocidos. En el siglo XIX surgen otros poetas como José Joaquín de Olmedo, quien es autor del poema épico Canto a Bolívar, y también Dolores Veintimilla de Galindo, quien se suicidó a sus 28 años de edad. De todas maneras, los expertos consideran que el mejor momento de la poesía ecuatoriana está en el siglo XX, por el auge del modernismo y la vanguardia. En esta época surgen autores como Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Humberto Fierro, quienes son grandes exponentes de la poesía ecuatoriana. La poesía ecuatoriana ha ido evolucionando a través de distintas etapas, en las que ha demostrado la historia y la identidad del país. En la poesía colonial, los versos estuvieron marcados por influencias españolas y trataban temas religiosos y épicos, mientras que el romanticismo exaltaba los sentimientos, la naturaleza y el patriotismo, con representantes como José Joaquín de Olmedo. Por otra parte, el modernismo implementó una nueva forma de lenguaje poético, implementando la musicalidad y el simbolismo, destacando la generación decapitada, en donde Medardo Ángel Silva estaba a la cabeza. La poesía social. En esta podemos encontrar que convierten las palabras en un arma de denuncia. En estos podemos encontrar poetas como Jorge Enrique. Finalmente, vemos la poesía contemporánea. Aquí podemos encontrar cómo abrazan la diversidad del mundo, de la parte ecuatoriana, cómo los poetas demuestran cómo el Ecuador se expande al mundo. Nacionalismo. Los poetas ecuatorianos usaban la poesía ecuatoriana como método de orgullo nacional. Estos usaban en tanto temas nacionales, políticos y culturales e históricos. Temas sociales. La poesía era usada como un punto crítico para estos mismos, ya sea en pobreza, desigualdad o en temas de racismo o clasismo. El lenguaje coloquial. En este podemos ver cómo los poetas del siglo XX buscaban unirse y buscaban mostrar la poesía a la gente común del pueblo, no a la clase alta, sino a la clase baja, mostrarles cómo era esas partes de la poesía, cómo era hermosa en sus tiempos la poesía y en sus tradiciones. Después vamos con el compromiso político. Aquí podemos ver que los poetas buscaban involucrarse en parte política y social, aquí para, digamos, dejar de oprimirse ante la sociedad que les buscaba oprimir a los poetas en esos tiempos. Influencia de la vanguardia. La poesía ecuatoriana del siglo XX fue ampliamente influenciada por corrientes vanguardistas, como lo es el surrealismo y el dadaísmo, además de que se incorporaron elementos de la experimentación y la ruptura de convenciones literarias. Diversidad de estilos. En este caso, la poesía ecuatoriana del siglo XX también tuvo una variedad de estilos y enfoques. Algunos de los poetas se quedaron con la tradición lírica y otros buscaron nuevas formas de expresarse públicamente. Intimismo. Muchos de los poetas ecuatorianos del siglo XX escribían sobre sus experiencias personales y emociones íntimas, utilizando la poesía de una forma de autorreflexión y autoexpresión. Influencia indígena. La poesía ecuatoriana del siglo XX era influenciada por la cultura indígena del país, incorporando la mitología y cosmovisión indígena en la poesía. La naturaleza dentro de la poesía ecuatoriana se refiere a que muy a menudo los poetas representaban paisajes, la flora y la fauna dentro de sus obras para representar la belleza y la diversidad del país, además de ser una fuente de inspiración para muchas de sus obras.
mientras que la experimentación formal se refiere a un grupo de poetas que experimentaron con nuevas formas y técnicas de la literatura y de la poesía, rompiendo con lo tradicional y buscando unas nuevas formas de expresión. La poesía no es solo una forma de arte, sino también una poderosa herramienta para mantener la paz, la salud emocional y también mental. La poesía permite a las personas expresar sus emociones de manera creativa, lo que facilita la liberación y comprensión de sentimientos difíciles. La escritura poética ayuda a procesar y entender emociones complejas, proporcionando una salida saludable para el manejo del estrés y de la ansiedad. Maite Salguero, poeta y colaboradora de ADN Enfermero, nos comenta: la poesía ofrece un espacio seguro para explorar y compartir nuestras experiencias internas, lo que puede ser extremadamente terapéutico. La lectura y escritura de poesía actúan como una forma de relajación, reduciendo el estrés y promoviendo la calma. Este enfoque artístico permite desconectar del ritmo frenético de la vida cotidiana y encontrar un momento de tranquilidad, así como un momento de reflexión. La creatividad involucrada en la creación poética estimula la mente y mejora la cognición. El juego con las palabras, las metáforas y las imágenes ayudan a que nuestra mente se active y se mantenga ágil. La poesía también fomenta la reflexión personal, ayudando a las personas a comprenderse mejor a sí mismas. Este proceso de autoconocimiento es crucial para el crecimiento emocional y el bienestar mental. La poesía se utiliza también en terapias artísticas para abordar problemas de salud mental, proporcionando una vía alterna de expresión y curación. Este enfoque terapéutico permite a las personas explorar sus sentimientos de manera no verbal, lo que puede ser particularmente útil para aquellos que encuentran difícil expresar sus emociones. Hoy en día la poesía ecuatoriana sigue siendo un acto de resistencia, se reinventa con cada generación, grita desde la oralidad, se mezcla con la música y la tecnología, no se deja atrapar ni se deja domesticar, y sin embargo sigue siendo un tesoro oculto en su propia tierra, más leída afuera que adentro, más recordada a lo lejos que en casa. Pero la poesía no necesita aplausos, necesita una voz que la pronuncie, un alma que la sienta. La poesía ecuatoriana es un latido profundo, una herida abierta que canta, que entre sus versos resuena el dolor, la belleza y la lucha de un pueblo que entre costas y montañas han aprendido a sobrevivir con la palabra.